Finalmente, ha llegado el día en que podremos hacerle justicia al mejor y al mismo tiempo peor tipo de agentes en Valorant. Y es que un duelista podrá ser un ególatra, trolero, tóxico y una máquina de eliminaciones, pero nunca una pieza fundamental de la composición. Porque a la hora de pensar en duelistas, podría apostar 500 varos a que el primer pensamiento de toda la comunidad es algo negativo antes que algo positivo. Razonamiento que fácilmente puede explicarse a través de los diversos eventos canónicos que el jugador promedio de Valorant experimenta en su tiempo de vida. Eventos como ser apaleado y al mismo tiempo carreado por una reina Smurf, las Jets que no hacen el entry y que se mueven menos que un gato con reumatismo, el Phoenix que se flashea solo y al equipo, la Raze que se explota con la granada, el Yoru que cree que sí le sabe, pero no, y las Neon que solo avanzan en línea recta. Pero mi favorito de todos es el ISO sin puntería. Y miren que yo podré dudar de muchas cosas en la vida, pero si de una cosa tengo absoluta certeza es que alguien en alguna parte del mundo realmente cree que puede ligar flexiando como Jett. Y está bien, ser top frag merece una medallita en la frente, porque sacrificas un pedacito de tu hígado cada que te toca carrear a incarreables. Pero lo único importante aquí es ganar. Y sé que le va a explotar la cabeza a un main duelista cuando diga esto, pero no siempre gana el que consigue más kills. Si bien los duelistas son el rol más glorificado de Valorant, resulta algo curioso para un tipo de agente que, si se pierde, realmente no hace tanta diferencia en el flujo de una partida. Y ok, antes de que me griten, pero Bogart, ¿cómo vas a hacer el entry y ganar espacio si no tienes a una Jett o Raze? A lo que yo solo tengo que preguntarles de vuelta, ¿y realmente hacen el entry? Porque yo he visto a Jets lurkeando, reinas que campean y Raze que se elevan como piedras, tanto en Ascendente como en Immortal, horrores que nunca terminan ni en los celos más altos. Pero lo acepto. Por supuesto que no todos los duelistas son unos inútiles. Existe un 5% de jugadores que son seres humanos decentes y no han cometido crímenes de odio. Seres de lucecitas que cumplen con su rol a la perfección y abren el espacio más rápido que una ametralladora Gatling en 1864. Porque encontrarse con una buena Raze o Jett es todo un espectáculo digno de admirar. Y para ser justos, entre los agentes duelistas también tenemos algunos de los personajes más difíciles de dominar, como Yoru, Jett y Raze. Y aunque todos conocemos a un amigo que insiste en ser el mejor Yoru del continente en su lobby de plata, nunca lo creería de alguien que no lo ha sufrido, aunque sean unas 200 partidas. Y se la estoy dejando barata con 200, que yo esperaría mínimo unas 400 para confiarle mi espalda. Ser un main duelista también es fuente de dicha y alimento para el alma, porque una vez que conectas un tiro sexy, te da sentimientos de poder y hasta esperas que todos se pongan en filita para que les des un poco de tu cariñito. Sentimientos de poder que también provocan que tomes las decisiones más absurdas, como sobreextenderte una vez que obtienes la ventaja solo para perderla más rápido que tiktokear su dignidad. Y es que ser main duelista también es de las chambas más divertidas. Básicamente, no tienes que preocuparte por nadie más que tú y tu supervivencia, a comparación de los centinelas que les toca campear y esperar a que los enemigos hagan lo que esperan. Un duelista promedio es propositivo y va construyendo su estrategia sobre el camino. Suelen ser personas sin un plan concreto, pero con la visión clara de arruinarle el día a alguien por vocación, ya sea un enemigo o a su propio equipo. Por lo que detengamos esta lluvia de verdades y entremos de lleno al sitio, solo para resolver las incógnitas más importantes de este video. ¿Qué es lo que hace bueno y malo a un duelista? ¿Por qué la gente los instapiquea como si su vida dependiera de ello? ¿Serán acaso los duelistas la antítesis del centinela? Y por último, ¿será cierto que si un duelista planta la spike, se le caen las manos? Ser duelista es un trabajo bastante simple. Básicamente un día despiertas y eliges el camino de la violencia, tal vez porque te cansaste de filiar humos o de ser centinela y que tu equipo te deje hacer la munición solo en el sitio. Quizá te diste cuenta de que no puedes ser iniciador porque eres tímido o no te gusta eso de coordinarte con las demás personas, porque como duelista no te pagan para pensar. Lo tuyo es reaccionar y hacerle el tatacae a todo lo que se te cruce enfrente. La gente los instapiquea por la sencilla razón de que su estilo de juego es bastante egoísta y no requiere de mucha comunicación con el equipo. Tu trabajo es entrar y agarrarte a palos con todos sin distinción, además de ir al frente constantemente y tratar de obtener ventaja para tu equipo. El duelista es un tipo de agente autosuficiente que te entrega el estilo de juego más dinámico y agresivo en comparación del resto de agentes.
A todos nos gusta la idea de jugar Valorant sin preocupaciones y además vernos bien profesionales mientras lo hacemos. Y al tener espacio para 1 o 2 duelistas en las composiciones, es evidente que elegir a Jett, Raze o Reyna siempre será una lucha encarnizada, porque existen tanto los jugadores que quieren flexear con estos agentes como los que quieren subir su MMR tan rápido como se pueda a través de muchas eliminaciones. Y la neta, no puedo culpar a la banda que quiere sacar clips. Si bien se espera que tu habilidad mecánica sea la más elevada de los 4 tipos de agentes, tu duelista de bolsillo también debe ser impecable en su toma de decisiones. Y aunque no operas con tanta planeación y preparación como lo hace un centinela, en tu kit llevas los recursos suficientes para autohabilitarte y pasarte por el arco la estrategia de tus enemigos conforme te abres paso. Y lo haces a través de recursos sensuales y variados como flashes, stunts, explosiones, invulnerabilidad, escudos, fuego, cuchillos, láseres, domos y cortinas de humo. Como puedes ver, llevas un repertorio amplio de habilidades rotísimas para pegarle a tus enemigos y verte bien loco mientras lo haces. Tus recursos son el epítome de la agresión y robar espacios. Por lo que no hay algo más encabronante que ver una reina troll que no flashea cuando hace el entry, pero de esas no vamos a hablar más, que si en su casa no les prestan atención, yo no lo voy a hacer. Una de las principales reglas de Valorant es que tus habilidades deben facilitarte el duelo y hacer la batalla más injusta para tu enemigo. Teniendo esta idea en mente, imagina lo dolorosa que es la gente que teniendo sus recursos deciden asomar primero con el cuerpo, y el dolor se multiplica por 1000 cuando es el duelista de turno quien comete este pecado. Recuerda que entre toda la amalgama de recursos tenemos los de agentes como Raze y Jett, que tienen la capacidad de crear espacio de formas más seguras. Y para los que son nuevos con esta idea o concepto de generar espacio, con gusto les explico que es algo un poco más complejo que solo hacer el entry, ya que consiste en generar un espacio de distracción y presión al equipo contrario dentro del sitio que atacas. Y solo por ese pequeño concepto es que nunca podremos borrar a Jett del juego y de las composiciones. Sí, está muy waifu y lo que quieras, pero su dash o impulso es demasiado bueno como para no llevarlo, especialmente por la vieja confiable de combinar tu dash y humo, ya que estarás razonablemente escondido gracias al domo de humo y con el espacio que ya robaste con el dash, creas una presión que tus enemigos no pueden dejar de vigilar por el riesgo que representas, porque puedes salir de ese humo en cualquier momento y en cualquier dirección. Una distracción que facilita que tus compañeros se metan al sitio una vez que los enemigos mueven todas sus miras hacia ti. Me parece increíble que una combinación tan sencilla pueda desencadenar otras acciones que en conjunto con los iniciadores facilitan la toma del sitio, porque incluso si no consigues aunque sea una eliminación, deberías al menos contar con que tus compañeros ingresen y vengan tu morición. Y es que eso de atorarse en una entrada por miedo a pasar y darle todo el tiempo del mundo a los enemigos a acomodarse y rotar es lamentable, porque si uno es duelista necesitas abrirle espacio a tus compañeros con tu presencia y utilidad. Que si a ti te eliminan es triste, sí, pero no es tan grave como que se carguen a tu controlador e incluso al centinela que te cuida el mapa, por lo que literalmente estás obligado a tomar la bala por el equipo. Cabe recordar que Raze y Neon también cuentan con buenos recursos para meterse al sitio de forma razonablemente segura. Si bien ambas tienen desventajas en su cruce, la que probablemente lo hace de forma más vulnerable es Raze, porque si no se desplaza bien o lo suficientemente rápido, no cuenta con la protección de algún domo o cortina, y por ende queda bastante vulnerable para el crosshair de las personas insanas que sí traen un aim de esos que asustan. Así como el resto de los roles, podemos separar a los duelistas en categorías. Primero tenemos a los favoritos del público, a los de entry o dive, como Raze, Jett y Neon, y luego a los del tipo flash y contacto, como Reyna, Phoenix, Yoru e Iso. Lógicamente, los del tipo entry son los agentes más importantes en Valorant, y aunque los main Yoru me vengan a fundar más tarde, lamento afirmar que los agentes de contacto nunca serán más importantes que los primeros, porque si bien los de contacto se habilitan solos de maneras chingonas, no generan espacio con la misma facilidad que una Jett o Raze, y como duelistas secundarios todavía tienen que luchar su puesto con los centinelas, los controladores y hasta los iniciadores, a los que la meta de doble iniciador o controlador los relega básicamente al baúl. Y que yo diga esto no quiere decir que Phoenix y el resto sean automáticamente malos agentes, sino todo lo contrario, porque todos sabemos lo que una reina bien prendida le hace a tu rango, o el dolor de cabeza que es lidiar con un Yoru que te trae como su pendejo. Este tipo de agentes pueden incluso confrontar a los enemigos con mejores recursos que los del tipo entry, lo que los convierte en un verdadero peligro a la hora de meterte con sus zonas. Sin olvidar también que Reyna y Yoru tienen recursos de escape o reposicionamiento importantes. Si bien son más situacionales o lentos que el deslizamiento de Jett y el teleport de Chamber, son algo que no puedes menospreciar. Los duelistas de contacto son particularmente fuertes cuando la persona que los utiliza anda fina.
El caso más visible es obviamente el de Reina, que requiere de eliminaciones o asistencias para activar dos de sus habilidades y aprovechar verdaderamente su ultimate. Ahora que no hizo que si te tapea, también es absurdísimo con la protección que recibe de sus escudos. Además de que, si le tira el 1 contra 1 al más manquito del equipo, solo nos queda resignarnos. El único problema de llevar duelista es el peso de las expectativas de tus compañeros. Si no vas hasta arriba en el marcador, automáticamente eres un troll y una escoria de la vida. Y aunque siempre insisto en que ganar la partida es lo único que importa, tenemos que ser justos en que, a diferencia del resto de tu equipo, todo tu kit está creado para darte las herramientas suficientes para paliar al equipo contrario. Y que no hagas maravillas con ellos, pues sí da de qué pensar. Y peor aún, si eres de agarrar a un duelista en un mapa que no le saca provecho al kit. Algo así como Raze en Breeze. Cosas que me dan sentimientos violentos y ganas de desinstalar este juego para siempre. Tus mecánicas como duelista son también una pieza fundamental, y si eres una persona que se maneja como máquina indomable, que practica su aim regularmente, ya sea en deathmatch o con aim trainers, y además tomas buenas decisiones bajo presión, ser duelista es para ti. Con uno de estos, y cargando con enorme confianza en ti mismo, no habrá nada que te detenga para cargarte a todos en tu camino. Bueno, tal vez un buen centinela sí te detenga, que ellos son tus enemigos naturales y fueron diseñados específicamente para destruirte, no lo olvides. Así que también aprende a calmarte y a no entrar siempre como un salvaje a los sitios, que sin el respaldo de tu buen iniciador, y ahora que Cypher quedó bien pinches mamadísimo, te pueden parar en seco y acribillarte mientras no sabes de qué lado te lleven los chingadazos. Finalmente, como duelista, debes tener mucho cuidado de mezclar la confianza con el ego, porque el ego picking es un concepto real en este juego, y tiene que ver con todos esos momentos en que andas bien loco y prendido, y sientes que ni siquiera papá Mixwell te podría tocar si lo tuvieras de frente. Una emoción que te hace sentir sensualoso, pero que, como cualquier comportamiento imprudente, te puede llevar a cometer grandes equivocaciones. Pero bueno, ninguna tan grande como comprar NFTs. Así que en conclusión, cuando el duelista no es un tóxico, su aportación clave es abrir el marcador en favor de tu equipo o realizar un Juan Scuti en el mapa para siquiera hacer espacio y que el equipo pueda entrar detrás de él. También debes estar siempre aceitado y fino mecánicamente para ganar tus duelos y sobre todo ir adelante del equipo para pelear espacios constantemente, porque un duelista que juega atrás y baitea es más feo que pegarle a un padre, ya que si uno quiere ir atrás, mejor te vas controlador o centinela, y ni así, nunca será bueno eso de baitear compañeros. Por lo que eso sería todo, banda. Quiero agradecerles enormemente por los ya casi 20,000 suscriptores del canal. Su cariño y apoyo mantiene con vida este proyecto que crece día con día. Los invito también a apoyarme como siempre con un like y que se suscriban si no lo han hecho todavía. Y tampoco te olvides de seguirme en mis otras redes sociales y streams. Por lo que yo te quiero un chingo y me despido como siempre deseándote un excelente día. Aprovecho para agradecer también a los miembros de este canal. Muchas gracias a Martes de Frescura y Planxus. Les mando un fuerte abrazo y de nuevo, muchas gracias.